Claudio, contame cómo se compone el sindicato FOETRA y también en qué sector se logra sindicalizar más el laburante. Mira, mayor sindicalización hay en los grupos en general, en los grupos de mantenimiento. Sí. Pero cuando hablo de los grupos de mantenimiento, no es solamente el operario que está subido en un poste, digamos, o que está con un hidroelevador en un poste. Cuando digo esto, son también aquellos compañeros que están dentro de las centrales telefónicas manteniendo la conmutación y la conectividad con lo que antes eran las líneas, ¿no? Porque hoy ya se va reemplazando el cobre por la fibra óptica. Claro. Y eso va cambiando, va mutando muchísimo nuestro trabajo. Si alguien pensara en una imagen icónica de lo que es un trabajador telefónico, es el trabajador con un microteléfono subido a un poste. Y hoy cada vez se empieza a hacerlo menos. Esa es la mayor tasa de sindicalización, pero además la mayor participación. Hay mucha más participación. Por ahí los sectores más de carácter más administrativo van participando y se van integrando, pero en un proceso que va llevando tiempo. Claro. Se da esta cuestión de los azules, los blancos y los azules. Nuestra lista es la azul y blanca, pero digo, los blancos y los azules por los que tienen overall y los que tienen camisa, ¿no? Bueno, en las empresas recuperadas siempre pasó que los compañeros de planta son los que bancan y los administrativos son los que primero se van, ¿no? Digamos, es raro, uno no puede generalizar, pero es, digamos, que casi la regla es que los que se quedan son los que están en la producción, ¿no? Y porque el trabajo lo hace a uno y uno hace al trabajo, digamos, y en esa dialéctica está en definitiva la verdad. Digo la verdad por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Está el producto, algún producto final si lo hay. Ha sido siempre de esa manera. Los grupos más fuertes fueron los grupos del plantel. Así es. Ahora, años 90, privatización, pasó todo el kirchnerismo, ¿no? ¿Qué cambió, qué no cambió? ¿Cuál es tu crítica en perspectiva? A ver, nosotros teníamos una ley de medios. Digo teníamos, porque yo a esta altura te cuento. Sí, sigue vigente, pero bueno. Estando en el sector no sé muy bien qué tenemos, digamos, confieso. Sí. También, bueno, puede ser que muchos tampoco lo sepan, pero nosotros planteamos siempre una división clara entre producción de contenidos y transporte de contenidos. Claro. Que no la inventamos nosotros, a ver, se da en casi todo el mundo. Aquel que transporta contenidos, o sea, el que pasa por el cable todo lo que se produce, ya sea imagen, datos, lo que fuera, no es aquel que lo está produciendo. Y eso genera la posibilidad de no tener un monopolio donde estás absolutamente preso de aquel que lo posee, ¿no? Que es lo que se está dando hoy día. Digamos. Hoy, lo primero, creo que fue la primera medida, mirá, no sé si no fue la primera del gobierno, fue borrar esa división entre la imposibilidad de tener transporte y producción de contenidos. Y no es casual que haya sido de esa manera. Hoy tenemos un marco normativo, no sé si marco normativo, que no nos deja, que justamente nos deja totalmente indefensos ante los monopolios. Esto no es así en el resto del mundo. Esto está pasando fundamentalmente en Latinoamérica. Latinoamérica está haciendo como un tubo de ensayo para los trabajadores en general y los telefónicos en particular. Se está dando toda esta cuestión de intento de flexibilidad laboral. No es que en todo el mundo está así, no está en todo el mundo así. Está pasando acá en la región. Quiero poner el ejemplo como por ejemplo en Europa, digamos, ¿no? En Europa, acá nos quieren poner a discutir si el agua moja. Y el agua moja, no cabe duda. Bueno, la flexibilización laboral significa pérdida de fuente de trabajo y precarización de aquellos que estén. Digamos, es una verdad de perogrullo, pero acá se supone que ahora se vuelve a discutir lo que se discutió hace unos años atrás. Digamos, en Europa esto ya no se discute. Se sabe que es así, y en todo caso se dirá, se hace o no se hace, pero se sabe que es para condenar a determinado colectivo. Bueno, acá se discute que no, que va a ser muy bueno y que va a haber más puestos de trabajo. Cuando nosotros vivimos en los 90 dentro del gremio, el mayor momento de agresividad fue el momento, a la década de los 90 fue el momento en que las empresas prestatarias, que eran dos, eran Telefónica y Telecom, más dinero extraían. O sea, mayor margen de ganancia obtuvieron porque además eran absolutamente monopólicas. Y fue cuando más agresivas fueron con el conjunto de los trabajadores. ¿Sí? Fue donde ofrecían más retiros
voluntarios entre comillas, cuanto más presionaban, cuanto más hicieron caer el convenio, cuanto más después produjeron directamente despidos de asientos. Esos despidos de asientos de asientos de trabajadores con nuestra gestión, todos reingresaron. O sea, no nos quedó un solo laburante afuera. Mandaban de a 500, 400, se alternaban para mandar telegramas. Ahora, la pregunta que yo te hacía es porque uno quizá piensa en el tema de la estatización, ¿no? Bueno, de hecho con Edesur, Edenor, se amagó muchas veces durante el kirchnerismo de decir, bueno, están manejando mal las cosas, no invierten. Y en el caso de las telefónicas, ¿cuánto invirtieron realmente? El problema de la estatización o no, en este marco, es con qué Estado. Cierto. Y con qué ley marco, con qué normativa. Porque vos podés tener la empresa en manos del Estado y ser un desastre, o podés tener en manos privadas y decirle, no, mirá, flaco, las cosas son de esta manera, porque tenés esta normativa y porque tenés un Estado presente. Bueno, ARSAT planteaba otro horizonte, ¿no? Totalmente. Y si no te gusta, bueno, ahí tenés la puerta. ¿No? Bueno, eso, o sea, no es el punto en esta, digo, por lo menos en este sistema de acumulación, como lo tenemos, no es el punto si son del Estado o no. Es el punto de si vos le podés poner un límite o no al capital. Y esto es lo que se está discutiendo. Claro. Lo que se busca hoy es no ponerle un límite al capital en lo que hace a los servicios, ¿sí? Servicios es un sector que tiende a mantenerse y aún a desarrollarse dentro de este tipo de sistema neoliberal. Una consulta con respecto a cómo trabajan las telefónicas acá en la Argentina. Uno llama, por ejemplo, a una empresa de celulares y te dan 160 tipos de paquetes. Es como que uno se siente muchas veces engañado. ¿Esto pasa en otra parte del mundo o es un accionar que, digamos, con los laburantes que decías recién, pero que también tienen con los usuarios? No, esto lo tienen. A ver, en la medida que vos no tengas normativa, si se quiere desde lo comercial, de decir, mirá, las ofertas tienen que tener determinadas características, tienen que ser claras, no pueden generar confusión, no se puede presionar, no se puede, ¿no? Sí. Si vos no tenés eso, si vos no tenés un Estado presente, hacen lo que quieren. Hacen lo que se les da la gana en esto y en cualquier lado. Te van a vender, no les compres un auto usado. Ni loco. ¿Por qué? Porque no tienen, porque acá la discusión es entre si esto es un servicio de carácter, si es un servicio público y es un derecho humano el estar comunicado. Si estar comunicado es que cada vez más un derecho humano esencial, o es esencialmente un lucro. Y entre esos dos lugares es que vos tenés que mediar. Claro, hay que discutir. Tenés que discutir como Estado. Porque si no, ¿cuál es el elemento que explica el funcionamiento de las compañías? ¿Cuánta guita me debo? Claro. Pero esto es lógico, absolutamente así. No digo que sea bueno, digo que es lógico. Ahora, del otro lado yo tengo derecho a estar comunicado de la mejor manera, no más o menos, de la mejor manera, no con 1 mega. Quiero 100, tengo derecho a 100. O tendré derecho a lo que venga, digamos, ¿no? Y esta es la discusión. Las empresas, ¿qué hacen? Segmentan. Dicen, el que puede pagar por acá, y el que no puede pagar como el fútbol, acá. Digamos, ¿no? Bueno, ahí está, como el fútbol, vos lo dijiste. Así es. Con respecto, digamos, a lo que está haciendo el macrismo y el movimiento obrero organizado, ¿qué reflexión tenés de cara, no a lo coyuntural, sino más bien al proceso histórico? Si nosotros no podemos elaborar algún tipo de programa que se instituya como programa del movimiento obrero y trascienda lo coyuntural, es muy difícil generar una unidad sin programa y sin ideología. O sea, no te digo que es muy difícil, es imposible, digamos. Y también es imposible generar militancia. Si vos no tenés a dónde vas a ir, por qué y cómo, quién lo va a hacer y de qué manera, no vas a generar militancia jamás. O sea, una militancia que tenga garra, que tenga garra, que no esté por la prebenda, por lo acomodaticio, sino una militancia real. Digamos, que diga, yo puedo dar mi vida por un ideal. ¿Quién da la vida hoy por un ideal? No, yo creo que muchos, ¿eh? No, seguro, pero faltan paradigmas. Nos faltan paradigmas, nos faltan en el movimiento obrero un programa, un modelo de país, sí. Una determinación de que este modelo de acumulación, por lo menos dentro de este sistema capitalista de producción, este modelo de acumulación no es
el que le conviene al movimiento obrero y a la población en su conjunto, ¿sí? Pero es posible el otro, y hay que decir cómo es posible y de qué manera. Claro, llega un punto que si vos tenés una estructura de la tierra que debe ser de las más una distribución de la tierra que debe ser de las más regresivas del mundo, digo del mundo porque creo que es así, y si hay gente que tiene 900.000 hectáreas, 300.000, un montón de personas que tienen 300.000 hectáreas, y bueno, jamás vas a poder pegar un salto en lo que hace a producción agropecuaria, jamás. Entonces tenés que meterte con eso. Con respecto a la vida sindical de los telefónicos, ¿cuál es el contraste entre los 90 y el kirchnerismo? No, nosotros tuvimos en los 90, a principios de los 90 tuvimos esta pelea épica, nos derrotaron, después vinieron los ferroviarios, ramal que para, ramal que cierra, después los telefónicos, los ferroviarios, y después se vino todo abajo en cadena. Si vos me dijeras cuál es y nosotros salíamos de una derrota, pero dimos una pelea. A diferencia de otros sindicatos, nosotros mantuvimos el funcionamiento sindical y pudimos recuperar la herramienta. Y eso nos sirvió, aún habiendo perdido, de la negación, extrajimos la afirmación. y lo que fue el kirchnerismo fue recuperar poder adquisitivo, recuperar conquistas. Paritarias, tener un salario importante, tener un promedio salarial alto, importante. Seguir, bueno, obviamente mantener nuestra estabilidad laboral, aunque nosotros habíamos conseguido la estabilidad laboral ya en el 2000. En el 2000 las empresas no podían echar más a nadie, absolutamente. Había tuvimos combates permanentes, ganamos todos los combates y logramos la estabilidad. La comisión interna como eje ahí, ¿no? La comisión interna como eje, como elemento diferencial, que no es propia de los telefónicos, del movimiento obrero argentino, claro. Argentino, esa comisión interna que está en el lugar cuando tiene que estar, en el turno cuando tiene que estar, digamos, en el momento que se produce la situación y aquel al que los compañeros le tienen la confianza inmediata. También el jamón del sándwich, ¿no? Porque el delegado también yo tuve la suerte de poder ser delegado antes de ser dirigente, por ahí eso, no todos los dirigentes han sido delegados, y eso, aunque parezca un imposible, se da. Lo discutís en el sindicato y después tenés que llevar a las bases y dar también la discusión, ¿no? Y tenés que... Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Y algunos lo consideran, en otro modelo sindical, lo consideran polea de transmisión. Y eso no es así. Esto es para abajo, para arriba, para arriba, claro, para es abajo. Un ida y vuelta. Hay que aprender a negociar también, ¿no? Que te lo enseñe la vida sindical, ¿no? Absolutamente, porque los tiempos de los compañeros de base son distintos a los tiempos que tenemos los dirigentes. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Absolutamente así. Pero hay una diferencia. O sea, la división de trabajo dentro del movimiento obrero es una necesidad. ¿Sí? Y es una conquista, porque no siempre la tuvimos. No siempre pudimos tener compañeros que se dedicaran permanentemente a ver cómo le peleabas a la patronal. En algún momento no lo tuvimos. ¿Sí? Tuvimos que conquistarlo. Llevó muchísimo. Eso también conlleva problemas, porque esa división del trabajo, cuando vos tenés suficiente acumulación de fuerza, podés hacer una división del trabajo. El problema es qué relación existe entre los compañeros que cumplimos una función como dirigentes y aquellos compañeros que están en la base. ¿Somos la burocracia sindical? No te quepa duda. Nosotros no pensamos como piensa el que se sube al poste todos los días a la mañana. Pero es nuestro deber saberlo y es nuestro deber generar un mecanismo virtuoso y sistémico dentro del sindicato, que vaya más allá de la voluntad de Claudio Marín o de quien fuera, que implique la necesidad del ida y vuelta. Esa es la única manera. Lo otro es verso, porque nosotros vamos a pensar de la manera que existimos. Lo bueno es saberlo y tener mecanismos de retroacción, entiendo. Por último, si tendrías que hablarle a alguien y explicarle o plantearle la necesidad de sumarse al sindicato, de militar sindicalmente, ¿cómo lo harías? Si te digo en defensa propia, está muy... Es un eslogan, ¿no? Es un eslogan y está es en defensa propia. Es decir, no hay, yo ya a esta altura no concibo otra forma de poder trabajar sin estar afiliado a un sindicato. Curiosamente, cuando todos íbamos ingresando, nos afiliábamos al sindicato. Afiliarse al sindicato es lo primero. Te estoy hablando de los 70, ¿no? O sea, vos tenés que entrar a laburar y te tenés que afiliar al sindicato. Era automático. Hoy no es automático.
hoy no es automático. Te y los cuento. medios hoy pegan. Y yo creo que los dirigentes Campaña sindicales... antisindical. Yo creo que los dirigentes sindicales están, de los grupos de aceptación en la sociedad, creo que si no somos el último con el perro, somos el anteúltimo. Creo que están Los gerentes de las multinacionales no, esos son no, gente piola. esos son bárbaros, son exitosos. Así es. Y además seguramente ni siquiera roban porque tienen tanta plata que para qué van a robar, digamos. Te agradecemos la presencia, Claudia. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy bueno. Los que estamos dispuestos a escribir historia tenemos el mismo espíritu que tenían los hombres que hundían las catacumbas, desafiaron a los gobiernos, desafiaron a los poderes y desafiaron a los pozos de los leones. Derramar la sangre de los argentinos dignos que están dispuestos a rebelarse contra toda forma de opresión, que empiecen a derramarla. Pero de rodillas no nos van a poner.